nos siga bendiciendo a todos. Es bueno verles. Mire, para ir un poquito así entrando en el tema, yo he sido de los que por mucho tiempo he intentado racionalizar la fe. Es decir, ponerle límites, parámetros, por sensatez y por cordura a la fe. Que no se puede creer en todo. Que no se puede creer que todo, valga la palabra todo, es posible a través de la fe. Es decir, racionalizar mi fe. Y aunque entiendo que son obras sobrenaturales, intento separar lo que es la fe de la ficción. Siempre lo he dicho. La diferencia para mí entre la fe y la ficción es que la fe espera cosas que verdaderamente son imposibles para mí, pero tienen el respaldo de un Dios que lo puede hacer posible. Mientras que la ficción es solo inventar, imaginar, fingir que están pasando cosas que nunca van a pasar. Así que para mí hay una diferencia entre la fe y la ficción. ¿Se entiende? Cuando tengo dirección del Espíritu Santo para orar en una línea, cuando tengo el respaldo de Dios, cuando tengo la palabra de Dios que me dice, yo voy a hacer esto, que para mí es imposible, pasa de ficción a fe. Amén. Lo que yo podía creer y nunca pasar, ahora tiene el compromiso de Dios de hacerlo real. Amén. ¿Sí se ve más o menos? Y esa fe, muchas veces, no sale de mí ni de mi corazón. Decíamos en el viernes, por la noche, en el día de la vigilia. Compartíamos acerca de esta fe que es irracional. Donde Dios no solamente te hace grandes promesas, sino que te sorprende en cada una de ellas. Él te anuncia lo que va a hacer, pero siempre te sorprende llevándolo más allá. Es lo que me ha pasado y seguramente también son tus experiencias porque es el mismo Dios. ¿Sí? Ahora, eso no significa que todas las obras tengan sentido lógico. Creo que hay obras sobrenaturales que son imposibles para mi razón o para mi naturaleza entender, porque hay un complemento sobrenatural. Espiritual, es Dios. Ahora, ¿qué definición le podríamos dar a la palabra milagro sino la intervención espiritual en un mundo natural de un Dios invisible con hombres visibles? Sería una definición de milagro. Dios se mete en medio de los hombres para ayudarte, para hacer bien, para responder a un clamor. Podría ser la definición de milagro. Haciendo tu ficción o tu fe algo real. Cuando vamos a la Escritura hay grandes ejemplos de irracionalidad. Quiero citar algunos de ellos. La creación, como la describe el libro de Génesis. Para algunos algo solamente simbólico. Para mí, literal. Para mí, pero eso es personal. Para mí es la descripción literal de la manifestación de este Dios. Para ti y para mí. Todo lo creado, por obra de una palabra. Esto es conforme a mi fe. Amén. Abrió el mar. ¿Recuerda? Hizo el mar en seco para que el pueblo de Israel pasara. No es racional. Jonás dentro del vientre de un pez 3 días. ¿Se puede extender esto con la razón? Difícilmente. Para unos quizás una metáfora. Yo sigo diciendo, para mi fe es real. Para mi fe. Daniel en el foso de los leones. Bueno, quizás no tiene tanto, no sé, no es de tanta envergadura. Una persona entre leones. Pero ¿y sus amigos en el horno de fuego? Esto está más complicado de creer. Que los echaron en un horno de fuego, que salieron y sus vestiduras estaban intactas. Que los que estaban alrededor o los que le empujaron murieron. Y así podríamos seguir en la Escritura hablando de Jesús caminando sobre las aguas. ¿Puede entrar eso en tu razón? ¿Puede entrar eso en las leyes de la física? No, solamente en las de la fe. Multiplicar la comida, alimentar a miles con unos panes y unos peces.
sanidades, liberación de demonios, resurrección de muchos. Hay un versículo, hay un pasaje, porque son varios versículos, para mí, desconocido, quizás muchos de ustedes lo conocen, para mí es una de los testimonios en la Escritura que llevan esta fe a otro nivel. La resurrección de Cristo, ¿te parece un milagro, sí o no? La resurrección de Lázaro, ¿te parece un milagro, sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 4. Y Jesús lo llama por su nombre y aquel se levanta. Es un pasaje para retar tu fe. Pero este que te voy a leer, que está en la Escritura y espero lo desconozcas, a mí me gusta mucho. Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entrega el Espíritu. El momento que Jesús muere verdaderamente en la cruz, entrega su Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Hasta ahí todos lo conocemos. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, está bien, para ser Dios está bien. Y se abrieron los sepulcros, mira lo que viene ahora. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Conocías este pasaje? La resurrección de muchos santos por la muerte de Jesús. ¿Es esto racional? Esto está en 2 versículos. Pero si tú meditas en esto, esto tenía mucho más, seguramente de 4 días muertos. Y no lo levantó nadie, se levantaron solitos y aparecieron en la ciudad. Otros milagros quizás más conocidos, concebir sin necesidad de un hombre. María. ¿A cuánto le suena esto a engaño? Nos están contando la mitad de la historia. ¿Sí? Parece esto. Y ¿sabe qué? Quizás yo hubiera pensado igual. Pero el tema es que la Escritura dice, Mateo 1, 18, 19, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hasta ahí puede ser, bueno, a saber Dios quién es el Espíritu Santo. Pero luego dice la Escritura, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José sabía que él no había sido. Por eso la quería dejar. Y el Señor tiene que hablar con José para decirle que había sido él. Ahí se rompió, por lo menos para José, empezó a creer que había sido Dios. Sí había dudado. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Vamos a ir rápido porque queremos pasar a la Santa Cena. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos conocen ese versículo? Amén. Pero es que tener profecía está bien y tener amor está bien. Pero trasladar los montes, ¿de qué estamos hablando? Yo he visto hombres de Dios profetizar y he visto hombres de Dios que aman, pero yo no he visto a nadie trasladar montes. Enfrente de mi casa tengo uno que si alguien lo puede mover, el mar se vería perfecto, por si alguno se atreve. No es muy grande, así que tampoco hace falta mucha fe, es medianito, ¿vale? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Esta palabra, o sea, se vino arriba con la fe y dijo esto. Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. No estaba inventando nada, estaba repitiendo lo que él dijo. Él dijo que se podían mover los montes. Y la verdad es que Pablo tampoco lo logró. Espero que aquí haya uno.
La fe es irracional. Jesús muere, su cuerpo desaparece. A los días, Jesús reaparece en un cuerpo que traspasaba las paredes, pero podía meter el dedo en su llaga. Esta fe no es normal. Está bien traspasar las paredes, porque es espíritu. Pero luego, ¿cómo le podían tocar? ¿Cómo podía comer? Dice la Escritura. Aparece a cientos durante 40 días. Escuche esto. A cientos durante 40 días. Para luego con ese mismo cuerpo ascender. Intente usted levantarse 1 centímetro del suelo. La fe es mucho más de lo que yo digo creer. La fe es mucho más que la razón. ¿Tiene algo de racional todo esto que hemos hablado? Para ir cerrando, este Dios ha decidido estar en favor de tu casa. Este Dios ha decidido ponerse en favor de los tuyos. Este Dios ha dicho que con obras como esta no solamente te defendería, te haría prosperar. ¿Qué necesitas y qué necesito? Que mi corazón o mi mente no pueda creer, pero que Dios pueda cumplir. El problema no es que Dios no pueda, es que yo no crea. El problema no es que Dios no lo haga, es que yo ni siquiera me atrevo a pedirlo. Y usamos a Dios para cosas muy simples, que no estoy diciendo que no se usen a Dios. Si un estudiante ora a Dios para que le ayude en un examen, me parece bien. Creo que también para eso sirve. Y podríamos citar escrituras donde el Espíritu Santo te recordaría todas las cosas. Y como todas son todas. Pero Dios no se limita a tu fe o a tus creencias, sino a su poder. Y la creación es un ejemplo pequeño de su poder. Nos falta creer. El mundo, la sociedad, el día a día, la tele, el conocimiento, menguan nuestra fe por causa de la razón. Tenemos que ser un poco más irracionales. Empezar a usar la fe de verdad. Voy a citar 2 versículos y terminamos, que usé en la vigilia, pero quiero citárselos a la iglesia. Isaías 64:4, la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas dice: desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Nunca se había conocido un Dios que obrara en favor de un pueblo. Habían dioses que lo que hacían era exigir cosas del pueblo. Y todavía hay mucha gente sirviendo a dioses que lo que saben es exigir, pero no dan nada porque ni poder tienen. Pero desde la revelación de este Dios, se comienza a dar a conocer un Dios que se mueve en favor de su pueblo con todo su poder. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Estas palabras son las que Pablo cita en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, diciendo: antes bien, como está escrito. Está refiriendo a esta escritura, diciendo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Yo sé que hemos leído muchas veces esta escritura. Ahí dice que todo lo que Dios ha preparado para ti, no sabes ni lo que es. No lo sabes, pero es bueno. Y hoy leemos la historia del pueblo de Israel y cómo Dios lo sacó. Pero pónganse en el lugar cuando no sabían nada. Pónganse en el lugar donde solamente tenían a Dios, esclavitud y hambre.
No tenían una esperanza. Y quizás tú y yo hoy estamos en esa misma situación. No de desesperanza, pero sí de esperanza. Esperando algo nuevo, obras de Dios que te lleven a un lugar diferente. Obras de Dios que inicien en ti una nueva temporada, un nuevo comienzo, nueva forma. Sin importar tu edad, Dios lo va a hacer. Yo oro a Dios. Yo oro a Dios. Esta es mi oración de verdad. Que Él pueda hacer en mí y en cada uno de nosotros cosas que no han pasado por nuestra cabeza. Porque nuestros planes son limitados. Nuestra imaginación y nuestra creatividad está limitada. Y está limitada a tus recursos y a tu tiempo y a tus formas. Y mis años me condicionan. Y mi capacidad me condiciona. Y lo que soy me condiciona. Te condiciona a ti, pero no a tu Dios. Y terminamos pidiendo conforme a lo que tenemos. ¡Qué error! Mire, cuando el Señor hace la alimentación de los 5,000, no usa lo que nadie tenía, sino lo que uno tenía. Lo que uno tenía. Y yo creo verdaderamente que Dios, para hacer algo en ti, no necesita lo que tú eres ni lo que tú tienes. Solo necesita que lo dejes. Que creas, que obedezcas, que lo sigas. Hay obediencia que te va a llevar donde tú eres incapaz de llegar. Obedecer a Dios. Acercarte a Él. Hacer un esfuerzo por sacrificios agradables a Dios, tu oración, tu ayuno, tu lectura, tu congregarte, tu dar. Eso va a mover ese Dios. Pero si seguimos confiando en lo que somos, en lo que conocemos, en el trabajo que tenemos, estamos limitándonos y limitando a Dios. Amén. Que tu fe se vuelva irracional a partir de hoy, pero guiada por el Espíritu Santo. Amén.